Caminaba por las calles de Atenas haciendo preguntas. Era un hombre que decía no saber nada y querer aprender. De pequeña estatura, vientre prominente, sus ojos saltones parecían escrutarlo todo, lo mismo que su nariz respingona. No era muy agraciado, pero tenía algo, una actitud. Había vivido ya muchos años, tenía alrededor de 70, y había estado incluso en la guerra. Y un día escuchó a un amigo suyo de la infancia que había estado en el oráculo de Delfos y le había preguntado a la Pitia si existía algún hombre más sabio que él. Y la Pitia respondió que no había ningún hombre más sabio que él. Esto le pareció al hombre, de nombre Sócrates, muy extraño. Intentando descubrir qué quería decir eso, se puso a buscar a los hombres más sabios entre los políticos para ver si ellos podían tener mayor conocimiento o no que él, cosa que seguramente sería así, pues lo único que él sabía era que no sabía nada. Sócrates se dio cuenta de que ninguno de los políticos con los que habló sabían realmente algo superior a lo que él sabía. De hecho, pretendían saber y hacían como si supieran lo que desconocían, y Sócrates se lo hizo ver, lo cual, claro está, le granjeó enemigos de inmediato, heridos en su estima personal. En ese sentido, Sócrates era más sabio que ellos, porque no pretendía dar imagen de nada, ni arrogarse ninguna sabiduría. Él sabía que se estaba ganando enemigos, pero se sentía impulsado a atender al oráculo y comprobar si era realmente cierto o no. Y siguió buscando gente que pudiera ser más sabia que él. Habló con poetas para ver si podía aprender algo, pero se dio cuenta de que no podía. Ellos se creían más sabios que el resto por su talento y sus obras, pero tampoco eran los más sabios. Así que fue, después, a ver a los artesanos. Estos sabían de su oficio muchas más cosas de las que Sócrates podría aprender, pero también se creían más sabios que los demás, incluso en temas que ni siquiera manejaban o dominaban. Sócrates se puso a pensar si preferiría ser como ellos, tan seguros de su conocimiento, tan pagados de sí mismos, o como él. Y el filósofo griego eligió ser como era, aceptar lo que sabía y reconocer su ignorancia sobre lo que no sabía. Y siguió hablando con ciudadanos y con extranjeros para desentrañar el significado del oráculo, y siguió ganándose enemigos. Y los jóvenes empezaron a seguirle y a divertirse con cómo dejaba en evidencia a los demás, y también lo imitaron y probaron con otros. Esto condujo a Sócrates ante los tribunales. Después de mucho tiempo de soportar lo que sus acusadores consideraban humillaciones y delitos gravísimos, como corromper a la juventud y negar la existencia de los dioses, se decidieron a tomar cartas en el asunto. Sócrates, que no temía la muerte ni a ninguna persona, se presentó a ellos y se defendió alegando que actuaba legalmente. Él no se había apartado de las leyes de Atenas ni buscaba ofender o introducir ideas negativas en nadie. Desmontaría sus acusaciones y se mantendría fiel a sí mismo. No tendría reparos en mostrar su pobreza porque ni siquiera había cobrado a sus seguidores, ni en reconocer la falsedad de las cosas de las que se le acusaba solo por salvarse o para que pensaran mejor de él. Todo esto pese a las presiones que recibía. Ante un hipotético escenario de que le dejaran en libertad si dejaba de intentar desentrañar el oráculo y se estuviera quietecito con sus preguntitas y con ver quién era el más sabio, Sócrates reconoció delante de todos que seguiría con su pretensión hasta el final, sin torcerse de su rumbo, sin lamentarse, sin acatar las órdenes de nadie. Para él, el cuidado y la mejora del alma están por encima de riquezas, pretensiones, fama, honores o gloria, y le da igual que los demás consideren lo opuesto. Antes sufriría 1000 muertes que cambiar su parecer. La fidelidad de Sócrates a su misión y a sus ideas, a sus valores, es lo que enfadará aún más a sus acusadores. Pero ¿por qué era tan molesto el filósofo? Si era un pobre ignorante, alguien muy humilde que no sabía nada, y aun así irritaba más que muchos otros. El filósofo griego, antes que cualquier pena, pensaba que se merecía una recompensa sencilla, como ser alimentada en el Pritaneo. Él no pensaba ni en multas ni en destierros, y menos
a su edad. Los jueces, por el contrario, lo condenaron a muerte. Él no se alteró por esta noticia. Sabía que habría de morir más o menos pronto, ya fuera por su elevada edad o por esta pena que se le impuso. No tenía miedo. Él prefería morir, habiendo defendido la verdad, que vivir por haber suplicado o por algún motivo o cuestión extraoficial. Evitar la muerte no es lo difícil, según su pensamiento, sino evitar la infamia, como la de aquellos que lo condenaron y se lo quisieron quitar de encima. Sus enemigos pensaban que dándole muerte acabarían con quien examinara o juzgara su conducta, pero no acabaría ahí. Según Sócrates, llegarían otros, y en efecto lo harían. Vendrían otros filósofos, que cuestionarían todo lo que ellos creían. Para Sócrates, la muerte no es un mal. Si ésta consiste en vivir como en sueño que no se recuerda, con la extinción del ser, entonces es una gran ventaja. Si ésta consiste en ir a otro mundo, como el infierno, mejor aún, porque irá con jueces de verdad, que juzgan a las almas y podrá, además, hablar con personajes como Hesíodo u Homero. Él preferiría seguir viviendo y dedicarse a su oráculo, pero ya que no podía, aceptaba su destino, lo encaraba con entereza. Sus últimos momentos los pasó en una cárcel a la espera de la ejecución de la sentencia que pusiera fin a su vida, que es famosísima, el momento en el que toma la cicuta. A su celda consigue entrar uno de sus discípulos y amigos, Critón, que intentó convencer a Sócrates para que se fugara. Tenía dinero y medios para sacarlo de Atenas y parientes en otras ciudades, donde lo acogerían con mucha seguridad. Sócrates seguía tranquilo, esperando su momento. Critón le dice a su maestro que siente que es su deber proporcionarle un medio de escape. Teniendo las riquezas e influencias que tenía, consideraba que si no hacía nada por él, hablarían mal de su persona. Además, Sócrates dejaría a sus hijos sin padre. ¿No debería mantenerse con vida por ellos, siquiera? El filósofo le muestra que no hay que atender a la gente y a lo que piensen. ¿Qué valor tiene eso? Del deber de Critón, que siente tan adentro, pasamos al deber de Sócrates. El filósofo griego consideraba que su deber era cumplir hasta el final las leyes que lo habían condenado. Siempre lo había hecho. Nunca se había apartado de ellas, y hacerlo ahora, ante una muerte inminente y para lo poco que le quedaría de vida si escapara, sería una injusticia para con ellas y para con la propia Atenas, dando a entender que cualquiera que fuera condenado por un delito tendría como la legitimidad de hacer como él y no cumplir la sentencia. A la injusticia no hay que devolverle la injusticia, piensa Sócrates, sino justicia, comportamiento ejemplar. Porque, si no, como acabo de decir, todos podrían hacer lo mismo y el Estado y las leyes no servirían para nada. Todos podrían hacer lo que les diera la gana. Toda su vida, como ateniense, había estado presidida por las leyes, desde el nacimiento a la educación, pasando por el matrimonio. Habiendo tenido tanto tiempo para dejar la ciudad, si es que considerara que no eran justas las leyes, ¿por qué se quedó en ella toda su vida y sólo ahora se fugaría? ¿Cuál es el deber del ciudadano? ¿El de Critón o el de Sócrates? Ante un estado de cosas injusto, con leyes arbitrarias y hechas para beneficiar a los que tienen el poder, desobedecerlas es justo, es un deber del ciudadano. ¿Por qué tendríamos que sufrir sus sentencias? ¿Qué piensas tú de todo esto? Déjamelo en comentarios. Hasta aquí llega el vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.